más de 16.4 gramos de sal, ¿sí? Entonces, y calculamos la concentración en porcentaje en peso, que no era otra cosa más que hacer una conversión de gramos de sal por cada 100 gramos de agua a gramos de sal por cada 100 gramos de solución, o mejor dicho, por los gramos de solución, ¿no? Y nos quedaba 16.4 gramos de sal entre 116.4 gramos de solución. Sí, ¿verdad? Es lo que escribimos la vez pasada, ¿no? Y al hacer esa división donde la solución está integrada por el soluto y el agua, como sabemos bien que está integrada cualquier solución, cualquier volumen de solución es el soluto más el agua. Entonces obteníamos un dato que no sé de cuánto era, no me acuerdo, y cuánto daba. Vamos a hacer ahorita rápidamente. Daba 0.1409 y eso lo multiplicamos por 100 y ya Correcto. queda Muy bien. 14.09. ¿Cuánto fue, Nicole? 14.09. Ok, correcto. 14.09. Entonces de ahí vamos a partir, ¿no? Para seguir resolviendo el problema. Voy a dejar de... No estabas compartiendo. No estaba compartiendo. Ah, bueno, yo pensé que estaba compartiendo. Hasta acá para todos. Vamos a esperar que pase el de los tamales. Para continuar, ¿no? Ahí está el pizarrón. Entonces era 14.09. Entonces teníamos un tanque de 10,000 libras y una solución de, ¿qué era? Bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio, y nos daba que había que retirar calor. Este fue el proceso 1 para pasar a un estadio 2, en donde teníamos que encontrar la temperatura que me permitiera separar de aquí o de acá, donde sea, separar 500 libras de sal. Creo que así estaba. Entonces acá me quedaba la solución de NaOH, pero más concentrada, de bicarbonato. Aquí la temperatura inicial era de 60 grados centígrados y nos daba una tabla de solubilidad, y esa solubilidad la convertimos a concentración en peso, de tal forma que ya conozco la concentración en peso aquí, que es de 14.09%. Entonces acá comentamos que si estas eran 10,000 libras, dentro de mi diagrama que tengo aquí, ¿cuántas libras nos quedaban aquí? Pues comentamos que si son 10,000 libras y le quité 500, acá hay 9,500 libras de solución. Ya lo habíamos anotado eso, me parece, ¿va? Pues claro, le estoy quitando 500. Tengo que seguir manejando el concepto de que tengo a la entrada es como el estado 1, pues. Si chequen que el diagrama no está específicamente como le hacíamos, ¿no? Un triangulito, un cuadrito y poniendo entradas, salidas. Aquí mi entrada o mi estado inicial es el número 1, retiro calor y al enfriar puedo separar 500 libras de sal. Por lo tanto, al final o a la salida de mi proceso voy a tener 9,500 libras de solución de bicarbonato de sodio, y lo que me pide es la temperatura. ¿Ok? Entonces tenemos una tabla de solubilidades de diferentes, de donde tomamos el dato inicial para calcular la concentración. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir aquí para obtener la temperatura final? Recuerden que hay que analizar cada problema para ir desarrollando
esa habilidad o esa capacidad de análisis lógico que debemos de desarrollar, ¿no? En cada problema. Porque si no utilizan esa idea de razonar el problema para entender por dónde entrarle, no va a haber problema que puedan resolver, ¿sí? Porque hacemos 1000 problemas y el problema 1001, pues están en la misma situación de que no saben por dónde entrarle, ¿sí? Entonces aquí es muy claro, a partir de aquí, que cuando lo analizamos en la clase anterior, dijimos que necesitábamos la concentración forzosamente, ¿sí? Recuerden que necesitamos una concentración. Nos daba solubilidad, pues simplemente ya sabemos cómo convertir solubilidad a concentración. Y les comenté que anoten ese proceso porque es un proceso que siempre se utiliza así, ¿no? Entonces, si ahorita queremos esta temperatura, ¿qué tengo yo que calcular en mi salida para poder conocer esta temperatura? ¿Quién me dice? ¿Qué tengo que calcular? En otras palabras, ¿cuál es el planteamiento lógico que tenemos que hacer para encontrar esta temperatura? Si no entendemos eso, pues no podemos resolver, que no sabemos por dónde entrar. ¿Qué tendríamos que hacer? Chéquenlo. Les doy 2 minutos para que lo chequen. A ver, ¿cómo le hago, pues? ¿Qué tenemos? Tenemos una tabla de solubilidades, donde hay temperaturas. Entonces, por ahí algo debe de haber, ¿no? Profe, ¿no se saca la concentración que tiene ya en el segundo estado y ya se checa la tabla de solubilidad que viene? Sí, pero nada más la concentración, ¿o hay algo más que hacer para poder usar la tabla? O simplemente ya calculo la concentración y me voy a buscar la temperatura en la tabla. ¿No va? O sea, tenemos que ir en sentido contrario a lo que hemos hecho, ¿verdad? Teníamos solubilidad, convertí a concentración, lo cual eso me va a ayudar a encontrar la concentración acá. Y con esa concentración la puedo convertir a solubilidad y ya puedo utilizar la tabla. No me sirve la concentración, me sirve ahora convertir esa concentración a solubilidad y seguimos el proceso inverso al que hicimos de convertir la solubilidad a concentración. Entonces, ese es el planteamiento de lo que tenemos que hacer. Calculo la concentración aquí esta es pura sal, sal seca. Calculo la nueva concentración aquí, que es muy fácil calcularla. Ya que la tengo calculada, la convierto a solubilidad. Y ya con la solubilidad, leo en la tabla qué temperatura es la que le corresponde a esa concentración o a esa solubilidad. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la concentración en el estado final. Para poder calcular la concentración aquí, necesito saber aquí cuáles son sus componentes. ¿Cuánto de esto? Voy a poner aquí un ladito las componentes. Recuerden que es el mismo esquema, es un diagrama de balance, ¿no? Esta es como si esta fuera la corriente, pero está fija, no se está moviendo. Sí, no se está moviendo, pero está fija, es mi entrada. ¿Qué composición hay de sal? Ya lo voy a tirar. ¿Qué composición hay de sal? Aquí. ¿Y cuánto hay de agua?
Esta es la componente. Acá, cuánto hay de sal y cuánto hay de agua. Entonces, a la entrada le vamos a poner, o en el estado inicial, al inicio, le voy a poner número 1. ¿Cuánto hay de sal? ¿Cómo puedo saber cuánto hay de sal ahí? Con la concentración que tengo, ¿no? ¿Cuál es la concentración? 0.1409, ¿no? ¿Sí? Entonces, tendríamos 10,000 libras. Voy a hacer, ¿sí? 10,000 libras totales que multiplican a 0.1409. ¿Eso qué es? Sal, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? 1409. ¿Okay? Esa es la sal. Porque como sé que su concentración es 14.09, esto por 14.09% es lo que hay de sal. Por lo tanto, ¿cuánto hay de agua aquí? Esto va a estar en libras. Agua es el complemento, ¿no? 10,000 menos 1409 es el agua que hay en la solución. 8,591. 8,591 libras. Y todo esto nos da las 10,000. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo al final? 9,500 libras de solución. ¿Cómo puedo encontrar la concentración al final? ¿Quién me dice? Necesito saber cuánta sal hay aquí. ¿Cuánta sal hay ahí? Chequenlo. Lo voy a poner al final. Sería 909 de sal. Vamos a ver. Va a ser entonces 1409 menos 500, ¿verdad? Efectivamente, 909 libras de sal. Correcto. Son libras. ¿Y agua cuánta hay? $8,591 también. 8,591. El agua no cambia, ¿verdad? Porque no está saliendo agua, está saliendo sal. Entonces ya tenemos las componentes. 8,591. Eso nos da 9,500, correcto. Ahí está ya. Ya sabemos cuánto hay de uno y cuánto hay de otro. Entonces, podemos encontrar la concentración en el estado 2. ¿Cuánto es la concentración en peso? ¿Quién me dice cuánto vale la concentración en peso? Podemos sacar la concentración en peso y podemos también expresar la solubilidad. Las dos cosas las vamos a hacer. Expresar la concentración en peso y expresar la solubilidad.
Y es importante que ya lo puedan hacer. Ya hicimos el primer examen, ya sabemos qué es porcentaje en peso, ¿no? ¿Cómo se expresa el porcentaje en peso? ¿Cómo puedo yo calcular el porcentaje en peso? ¿Cuál es la forma de expresar la concentración en porcentaje en peso? Eso lo tienen que tener bien aprendido, ¿eh? Porque si no, pues no vamos a avanzar en esto. Bueno, no van a avanzar en esto. Si quiero obtener porcentaje en peso, necesito tener bien entendido cómo expreso porcentaje en peso para poder llegar a eso. A ver, ¿quién me dice cómo calculo porcentaje en peso ahí? ¿No se dividen los 909 libras de sal entre 100? No, ¿Sería sacar la fracción masa o no? sí, correcto. Primero, vámonos a la fracción masa y ya después lo convierto en porcentaje en peso, multiplicándolo por 100. Entonces, ¿cómo saco la fracción masa? Tienes toda la razón. Es un paso anterior, ¿verdad? Saco la fracción masa. Es dividir los 909 entre los 9500. Correcto, entre la masa total, correcto. ¿Cuánto te da? Da 0.9568, ya multiplicado por 100. Y lo multiplicas por 100, ¿verdad? Ah, Es decir, que su concentración en peso ahí sería de 9.56. Ya checamos contra la concentración inicial que había. Lógicamente disminuyó la concentración. ¿Ok? Esa es la concentración en peso, claro que sí. Y la podemos definir porque pues, nos memorizamos que el porcentaje en peso es gramos de soluto entre gramos de solución por 100. Entonces, gramos de soluto, 909. En este caso son libras, no importa, ¿verdad? Mientras arriba sean libras y abajo también, o arriba sean toneladas y abajo también, no hay ningún problema. Son libras entre la suma de los dos, ¿verdad? Que es la masa de la solución, pues son estos 9500, como efectivamente comenta, ¿no? Libras de solución. Y esto da 0.09, ¿qué? 57, ¿verdad? Redondeando al segundo, ¿no? Es decir, la concentración es igual a 9.57% en peso. ¿Sí? Muy bien. Chequen que, pues qué simple es encontrar la concentración en peso, ¿no? No. Claro, entendiendo qué es la concentración en peso, ¿sí? La masa del soluto entre la masa de la solución. Y así lo quiero convertir, ya porcentaje por 100. Entonces, ¿cómo nos queda la solubilidad? Porque no la queremos la concentración, queremos la solubilidad. Con el objetivo de poder irme a mi tabla y conociendo la concentración final y por lo tanto la solubilidad, puedo leer la temperatura que me está pidiendo el problema. ¿Qué temperatura se enfrió? Cuando estemos en cálculos de energía, tenemos que resolver lo mismo, pero aparte nos va a decir el problema cuánto calor se perdió y vamos a utilizar ecuaciones de balance de energía. Al final de cuentas, siempre estamos usando lo mismo. En los problemas de balance de energía, primero hay que hacer un balance de masa y luego hacemos el balance de energía. Entonces hay que razonar bien todos estos problemas, entender la lógica de su solución, porque los vamos a estar viendo todo el semestre, ¿no? Únicamente que se van a ir haciendo más grandes y todos los problemas. Entonces, ¿cómo quedaría la solubilidad? ¿Qué es la solubilidad? Así como ya entendemos que porcentaje en peso o fracción masa o fracción peso son gramos de soluto entre gramos de solución o libras de soluto entre libras de solución. ¿Cómo se expresa la solubilidad?
¿Cómo se expresa la solubilidad? ¿No lo tienen anotado ahí? En la tabla viene gramos de sal sobre 100 gramos de agua. ¿Ok? Así se expresa la solubilidad. Masa de sal entre masa de agua. ¿Por cuánta masa de agua? 100 unidades. Esa es la forma de expresar la solubilidad. En este caso tengo libras. Puedo trabajar con libras. O puedo trabajar con gramos. Si lo hacemos con libras o gramos, se obtiene el mismo resultado. Si convierto arriba a libras y convierto abajo a libras, el valor de la solubilidad de la tabla, vuelvo a caer en el mismo lugar porque el factor de conversión es el mismo. Así que 16.4 gramos por cada 100 gramos de agua es lo mismo a decir 16.4 libras por cada 100 libras de agua. O sea, al convertir vuelvo a quedar en el mismo valor numérico. Así que simplemente le puedo cambiar las unidades, ¿no? Porque el factor de conversión es el mismo, arriba y abajo. Entonces vamos a expresar eso. Igual como lo hicimos acá para la concentración. La solubilidad, voy a poner una S de solubilidad. Va a ser igual a masa de agua, masa de sal, entre 100 unidades de masa, ¿de qué? De líquido. Para ponerlo en forma general, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo de masa? 909 libras. ¿Cuánto tengo de líquido? ¿Cuánto? El 1 lo volví una L. Ahí tengo expresado masa de agua por masa de líquido, ¿verdad? Entonces, eso sería una fracción, ¿sí o no? Así como arriba, ¿no? Libras de agua, libras de soluto por libras de solución. Esa es la fracción masa. Yo sé que lo convierto a porcentajes y lo multiplico por 100. Es decir, que el porcentaje en peso es realmente es como expresar gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. Por 100 es el por ciento. Aquí es lo mismo, ya hice el primer paso. Masa de sal entre las masas de líquido. Entonces, ¿cuánto da eso? Ya que veamos las unidades. Estos van a ser libra de sal por libra de líquido. Da .1058. Punto 1058. Sí, ¿Ok? Pero eso está por cada libra, ¿verdad? De agua. Lo queremos por cada 100 libras de agua, ¿verdad? Porque así está ahí, mira. 100 libras de masa de líquido. Si esto está en una libra, ¿en cuánto está en 100? Pues multiplico por 100. Chequen que es la misma lógica. ¿Sí? Es por cada 100. Esto me da por una libra. Multiplico por 100. Un 10.58. Esta es solubilidad. Son 10.58 libras de sal por cada 100 libras de agua. Y eso es lo mismo a decir 10.58 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Y es lo mismo a decir eso, 10.58 por cada tonelada de sal por cada 100 toneladas de agua. ¿Verdad? Lo único que está creciendo es la proporción. Crece la proporción arriba, crece la proporción abajo, es lo mismo.
Les digo porque vamos a usar una tabla donde dice gramos de sal por cada 100 gramos de agua. Pero es lo mismo, si convierto arriba y convierto abajo, vuelvo a quedar en el mismo lugar. Entonces, ¿cuánto vale la temperatura? Chequen su tabla. Creo que no viene, profe. ¿Cómo no? ¿Si viene? Sí. Claro. Que no esté escrito ahí no significa que no venga. Entre 40 y 30 hay un montón de datos, ¿no? Que no estén en la tabla no significa que no estén ahí. ¿Sí? ¿Sí cachan eso? Como cualquier tabla termodinámica o como cualquier tabla que me relacione dos propiedades. Entonces, si conozco todos esos datos, puedo conocer cuánto vale la temperatura a 10.58. Está entre 9.6 y 11.1. Entonces quiere decir que la temperatura está entre 20 y 30. Ahora, como no me sirve así, pues ¿qué tenemos que hacer? Interpolar. Interpolen ahí con su calculadora y encuentren el valor de temperatura para un valor de 10.58 gramos de sal por cada 100 gramos de agua. A ver cuánto les da la interpolación. Profe, es 26.53. Correcto, 26.53 grados centígrados. Esa es la temperatura. Ya la encontramos. Grados centígrados. Ahí está. Correcto. Como conocemos las dos temperaturas, conocemos el cambio de temperatura, ahí pudiéramos calcular fácilmente cuánto calor se extrajo, ¿no? Pero no nos vamos a meter eso ahorita. Y para eso pues vamos a usar la primera ley de la termodinámica, ¿eh? Para calcular Q, cuánto calor se retiró para
enfriarlo de 60 a 26.53 grados centígrados, de tal manera que al enfriarse, por efecto de solubilidad, se precipita la sal y retiramos 500 libras de sal. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Un proceso en el cual con simplemente retirar calor obtengo mi precipitado, mis cristales de sal, sin ninguna complicación. Incluso los 500 libras de sal, ¿no?, que necesito las puedo retirar con solo enfriarlo a 26.53. Claro que aquí la pregunta entonces sería para el que va a hacer este proceso. Ok, Bernardo, perfecto, ya sé que lo voy a enfriar a 26.53, pero ¿qué ondas? ¿Cuánto calor tengo que retirar? Para saber cuánto calor retiro, de tal forma que la temperatura baje a 26.53. O ahí le estoy tanteando hasta que encuentre la temperatura para ya retirar las 500 libras. Pues si el calor lo retiro en forma mecánica, pues pudiéramos estar disminuyendo hasta que se retire. Pero si ese calor lo voy a retirar a través de un refrigerante u otro fluido, pues necesito saber cuánto calor es para poder saber cuánto refrigerante lo meto y en cuánto tiempo, ¿no? Entonces, es interesante cómo el balance de masa y energía nos ayuda a comprender los procesos y a controlar los procesos, ¿no? A poder operarlos. Muy bien, ¿alguna pregunta de este problema? ¿Algo que no les quede claro? Muy bien. Voy a dejar de compartir el pizarrón. Ya no lo hay. Así como no. Eliminar destacado. Con razón no lo hay. Ok, entonces nos vamos a ir aquí. Muy bien, ahí está la presentación, ¿verdad? Entonces, chequen. Ya quedó solucionado. Ya vimos entonces un ejemplo de secado, donde es relativamente simple el proceso, es un balance de entrada y salida. Y después hicimos uno de mezclado, en donde fue necesario establecer ecuaciones, porque tenemos varias incógnitas, pero analizando los grados de libertad, es decir, que el número de ecuaciones posibles que puedo utilizar sea igual al número de incógnitas, para que eso se denomina que esté definido el problema, porque los grados de libertad son iguales a 0. Si es negativo, no tiene solución, porque tengo más incógnitas que ecuaciones posibles. Entonces, si es positivo, significa que me sobran ecuaciones, tengo ecuaciones de más, pero se puede solucionar. Y si es 0, quiere decir que exactamente tengo las ecuaciones que necesito para resolver el problema. Entonces, este tipo de problemas normalmente siempre se establecen ecuaciones a partir de la ecuación general y a partir de las componentes. Eso es lo que ustedes deben de tener ahorita estudiado, ¿verdad? Entender eso. No memorizarse el problema, porque problemas hay un millón, y millón, y millón, y millón. Hay muchos problemas. Entender el razonamiento del problema, el tipo de problema que es y el planteamiento que tenemos que hacer. Es lo que tienen que entender. Posteriormente hicimos uno de cristalización, donde vemos que en cristalización, como la cristalización depende de la solubilidad, pues hay que entender el concepto de solubilidad, ¿sí? Y de hecho, pues refrescarlo, ¿no? Porque ya deben de haberlo visto esto por ahí en algunas materias, ¿no? Físico-química y eso, ¿no? Por ahí anda la solubilidad mucho. Y aplicarlo para poder encontrar concentraciones de mi proceso y después poder encontrar temperaturas.
porque la cristalización depende de las temperaturas. Entonces, razono el tipo de la solución de este tipo de problemas, entiendo el concepto de solubilidad para poderlo convertir a concentración, o a partir de la concentración encontrar la solubilidad, y ya no debe de haber problema cuando se nos presente otro problema de cristalización que involucre la solubilidad. Eso es lo que deben de estudiar, de memorizarse, ¿no? Entonces, aquí tenemos un problema de destilación, ¿sí? Después vamos a ver uno de precipitación, y ya después hacemos una batería de problemas combinados, ¿no? De todos ya, que aparezcan de todos, ¿no? Entonces vamos a plantear ese problema de destilación. La destilación es otra operación unitaria. Precisamente ese pequeño ensayo que van a hacer del video es para que ustedes entiendan las operaciones unitarias. Qué son, cómo se aplican, cómo se analizan, qué pasa con estas sustancias. Porque si no entendemos la operación unitaria, pues no entendemos cómo hacer el balance, ¿verdad? Si no entendemos la cristalización, no sabemos que depende de la solubilidad y que necesito las temperaturas, ¿sí? Si no entendemos la destilación, pues no sabemos entonces qué es un reflujo dentro de un destilador y por qué tengo que calcular un reflujo dentro de un destilador, ¿sí? ¿Cuáles son las componentes de una torre de destilación? Pues la alimentación, el destilado y los residuos que salen por abajo de la torre de destilación. Entonces, por esta razón, pues tienen ustedes esa actividad de observar ese video, entenderlo y comprender cada operación unitaria, cómo es que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, por esa razón está ahí. Entonces, la destilación, pues, no estamos hablando de destilación de laboratorio, ¿no? En donde pongo mi destilador, pongo mi corriente a contraflujo en un destilador de burbujas o de ampollas que le llaman, o de esferas, ¿no? O un destilador lineal con una corriente en un sentido y otra corriente en otro sentido, de tal forma que estemos separando, enfriando una corriente gaseosa que se condensa y se separa de la matriz o de la mezcla que estoy calentando, ¿no? La destilación significa evaporar un fluido de una mezcla líquida, y ya que está gaseoso, condensarlo nuevamente para, a través del condensador, no sé qué les digo, condensarlo para separarlo, ¿no? Sigue siendo una operación de separación. Estamos hablando de destilación a nivel industrial que utiliza el mismo principio de operación, nada más que aquí se llaman torres de destilación. Y es lo mismo, es un gas que va fluyendo a lo largo de una torre, por gravedad pues sube hacia arriba, ¿no? Es un gas caliente, sube hacia arriba, aunque se diga medio raro, ¿no? Y al llegar a cierta altura, como va perdiendo calor la torre de abajo hacia arriba, ese gas se condensa a cierta altura y sale de la torre. Un gas que es más ligero y que se condensa a temperaturas más frías, sube más alto y sale por otra altura de la torre. Y así, los gases se van condensando dependiendo de sus propiedades, ¿verdad? Las propiedades que tengan para condensarse a lo largo que van viajando, a lo largo de la torre, ¿no? Cuando van subiendo. Por eso se separan diferentes componentes, ¿no? Entonces, en este problema, dice que 1500 kilogramos por hora de una mezcla de benceno y tolueno, que contiene 55% en masa de benceno, se separan por destilación en dos fracciones. Pues claro, en dos fracciones. Suena además aquí que sean dos fracciones. Si uno es benceno y otro es tolueno, pues debe haber dos fracciones. Fracciones masa, ¿no? La velocidad de flujo másico del benceno en la parte superior del flujo es de 800 kilogramos por hora. Ese es el flujo que hay de benceno en la parte superior. Y la del tolueno en la parte inferior es de 600 kilogramos por hora. La operación se lleva a cabo en régimen permanente, es decir, la torre está trabajando en forma continua, está entrando alimentación y se separa. Uno es el destilado y otro es lo que le llaman la salida por la parte
Una torre de destilación, la parte de arriba se llama cabezal o cabezas del destilador. Y la parte de abajo se llama colas, corriente de colas porque sale por abajo del destilador. Y corriente de cabeza porque sale por la parte superior. Entonces dice, eso lo vamos a poner ya que lo estamos resolviendo, ¿no? Entonces, para que es información general. Escriba los balances del benceno y del tolueno para calcular las velocidades de flujo no conocidas de los componentes de los flujos o en los flujos de salida. Entonces, ahora que van a hacer vayan viendo ese video, no lo dejen para el fin de semana, ¿no? Véanlo, cuando menos véanlo y luego hacen el ensayo, porque ahí habla de la destilación. Entonces ahí les puede ayudar también más a entender lo que vamos a hacer el próximo miércoles, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? El próximo miércoles, el próximo viernes. Entonces, dejar de compartir. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo viernes, ¿sí? Para resolver este problema de destilación. ¿Sale? Profe, el ensayo queda para el viernes. ¿El qué? El ensayo. No, el ensayo está para el lunes. Creo que lo puse. Es que ahorita revisé y creo que aparece para el viernes o el Está para sábado. el viernes, pues para que vean el video. Oh, Y les ayude para la cuestión del problema el viernes, ¿no? Bien. Está interesante el video, todos no lo pueden observar con calma. En un rato lo hace. No hagan un ensayo así. Lo que me interesa es que describan los diferentes operaciones unitarias que se presentan ahí y que comenten de qué trata cada operación unitaria, ¿no? Simplemente. Que entiendan cómo trabaja la destilación, cómo trabaja el secado, la evaporación, que son operaciones unitarias, cómo es que se lleva a cabo, ¿ok? Que lo puedan explicar con sus propias palabras. De eso se trata. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el viernes. Cuídense.